Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos trabajando con el tema de multiplicadores de Lagrange, y en este video nos vamos a abocar a realizar dos ejemplos de cómo se abordan problemas de este tipo, ¿no? Entonces van a ser problemas aplicados. Comenzamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un disco circular. Vamos a suponer que tenemos un disco circular limitado por la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si t de xy igual a, en este caso, 2x cuadrado más y cuadrado más 1. Perdón, déjenme escribirlo aquí abajo un momentico. Si la función t de xy igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos y es la temperatura en el punto xy del disco, hallar los puntos más calientes y fríos. ¿Ok? Más calientes y fríos del disco. Ese es el problema que vamos a abordar. Para abordar este problema, pues se utiliza multiplicadores de Lagrange. Entonces, nuevamente, tenemos que hallar los extremos relativos de esta función dada por esta condición que está acá. Para ello, fíjense que la condición es una curva, ¿no? Y por eso es que vamos a utilizar el método de Lagrange. Consideramos entonces la función h de x, y, z, lambda, donde lambda es el parámetro, da definido de esta manera. Tomamos la función, que es esta que está acá, y ahora vamos a sumarle la condición más lambda, que multiplica a x cuadrado más y cuadrado menos 1, porque estamos trabajando en el disco. Entonces aquí vamos a calcular los puntos críticos, ¿verdad? H de x es igual a, derivamos 4x más, estamos derivando con respecto a x, ¿verdad? Entonces quedaría aquí más 2 lambda x. H de y no va a ser otra cosa que 2y menos 1, acá 2y menos 1 más 2 lambda y. ¿Ok? H de lambda, en este caso, es la condición. Derivamos con respecto a lambda y nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y ahora tenemos que mirar donde esto se hace 0. ¿Ok? Donde estas tres ecuaciones se hace 0, y siempre, como es un sistema no lineal, en este caso es no lineal porque aparece este factor de acá. Tenemos que entonces ir trabajando por casos, es resolver este sistema y vamos a darle nombres para poderlo trabajar. Entonces comenzamos, por ejemplo, en 1 de la ecuación 1 podemos escribir esto, que 2x que multiplica factor común de 2 lambda más 1 es igual a 0, y esto va a implicar dos casos, ¿no? X igual a 0 y lambda igual a menos 2. ¿Ok? De la ecuación de abajo, de la ecuación 2, podemos ver que asociamos 2y más 2 lambda y menos 1. Entonces podemos reescribir esto de esta manera: 2 que multiplica a lambda más 1 por y menos 1 igual a 0. Y si despejamos esto, nos obtenemos que y no va a ser otra cosa que 1 entre 2 que multiplica a lambda más 1. Y tenemos eso que está allí. Entonces vamos a empezar a estudiar por casos. Mirando esto, que la 1 se me transformó en esto,
y estos dos casos, mirando la 2 y ahora utilizando la condición 3, vamos a obtener lo siguiente. Necesito borrar, lamentablemente. Así, miren. Si x es igual a 0, entonces se cumple, miramos la condición 3 y tendríamos que y cuadrado menos 1 es igual a 0. Pero observamos que los puntos de coordenadas 0, 1 y 0 menos 1 no cumplen 2. ¿Ok? Así que por ahí pues ya vamos como quien dice, por ahí ya. Ahora, si lambda vale menos 2, vamos con el otro caso. Si lambda es igual a menos 2, esto implica que y vale menos 1/2. Pero si y vale menos 1/2, esto va a implicar que x cuadrado más 1/4, utilizando la condición 3, x cuadrado más 1/4, tiene que ser igual a 1. Y esto implica entonces que vamos a tener valores para x. X va a ser más o menos la raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Guardemos eso. Y ahora, si x igual a 0 y el valor y es 1 sobre 2 lambda más 1, esto va a implicar que 1 entre, sustituyéndolo en la condición 3 nuevamente, en la ecuación 3, que 1 entre 4 lambda cuadrado más 1 es igual a 1, y esto implica entonces que 2 lambda más 1 es igual a 1, y esto va a implicar entonces que 2 lambda va a ser igual a menos 1, o sea que lambda vale menos 1/2, y esto implica que y es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por esta condición vuelve a aparecer el punto 0,1 y vamos a obtener lo siguiente. Podemos concluir lo siguiente entonces, que los puntos críticos de H van a venir dados por el punto de coordenada 0,1, el punto de coordenada raíz de 3 medio menos 1/2 y el punto de coordenada menos raíz de 3 medios menos 1/2. Ahora, ¿cuáles son los puntos más calientes y más fríos de mi disco? Entonces, de nuestro disco, evaluamos T de 0,1, T de raíz de 3 sobre 2, menos 1/2, y T de menos raíz de 3 sobre 2, perdón, acá menos 1/2, acá menos 1/2. Evaluamos en esos tres puntos. En T de 0,1 nos da 0. En T de, por ejemplo, de este nos quedaría 2 por 3/4 cuando le elevamos al cuadrado, más 1/2 menos 1/2, perdón, más positivo, y esto nos da 9/4. Igual nos da en el otro valor. Entonces podemos concluir que este es frío y que estos dos puntos, tanto este como este, son los puntos más calientes de nuestro disco. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces la solución o la respuesta a nuestro problema. Ahora vamos con otro ejemplo, y con eso creo que ya tendríamos suficiente por hoy, por este video mejor dicho, y sería este, por ejemplo, hallar los extremos relativos de la función f de x, y, z igual a x por z más y por z en la intersección de las siguientes funciones o de la siguiente superficie: x cuadrado más z cuadrado igual a 2 y y por z igual a 2.
¿Ok? Ese es el problema que vamos a abordar aquí. Tenemos dos condiciones y queremos hallar los extremos relativos de nuestra función. ¿Cómo se realiza? Bueno, como ya ustedes pueden darse cuenta, el tema aquí no es plantearse el sistema de ecuaciones, sino resolverlo. Muchas veces ni siquiera es derivar, sino aquí lo complicado, lo engorroso es resolver el sistema de ecuaciones, que siempre es, en la mayoría de los casos, no siempre, pero va a generar un sistema no lineal. Entonces nuestra función h, que va a depender ahora de x, de y, de z y de dos parámetros más, alfa y beta, va a ser igual a qué cosa. La escribo aquí abajo para que se vea bien. X por z más y por z, que es la función original, más alfa, que multiplica la primera condición, que es x cuadrado, más z cuadrado menos 2, más beta, que multiplica la otra condición, que sería y por z menos 2. Miramos esta función y hallamos sus derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales, derivamos con respecto a x, sería entonces derivando esto con respecto a x nos generará z más 2 lambda x, aquí no aparece x, tenemos que igualar a 0, vamos a ir igualando de una vez, derivamos con respecto a la variable y, entonces nos quedaría z más, con respecto a y, nos quedaría aquí entonces beta por z igual a 0, derivamos con respecto ahora a z, entonces nos quedaría x más y más 2 lambda z más beta por y igual a 0. Y ahora derivamos con respecto a lambda y con respecto a beta. Con respecto a lambda nos generaría esto que está acá. ¿Ok? Y con respecto a beta nos genera la otra condición. Y esta ecuación entonces la llama 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a ponerlas, permítanme escribirlas por aquí de este lado, porque voy a aprovechar ese espacio. 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, obviamente, hay cosas que podemos simplificar. De esta que está aquí, ecuación 1, podemos decir que x vale menos z entre 2 lambda. ¿Ok? De la ecuación 2 podemos decir que beta más 1 por z tiene que ser igual a 0. Entonces esto genera dos casos. Z aquí apretadito, z igual a 0, me aprieto más, y beta igual a menos 1. ¿Ok? Esa es la ecuación 2. ¿Ok? De la ecuación 5, esta que está por acá abajo, podemos decir que y por z, vamos a decir que esto implica, ecuación 5, esto implica que y por z es igual a 2, o sea que aquí podemos decir que y va a ser igual a 2 entre z. Sustituyendo en 4 tanto el valor de uno como del otro, tenemos lo siguiente. Permítanme borrar para poder seguir escribiendo, porque si no, no hay espacio. Llegamos a esto, que z cuadrado sobre 4 lambda más z cuadrado menos 2 es igual a 0. O sea que z cuadrado que multiplica a 1 más 4 lambda al cuadrado sobre 4 lambda al cuadrado, todo eso tiene que ser igual a 0. A ver, a 0 no, a 2. Porque este 2 pasa restando y estoy simplemente sacando factor común. En conclusión,
Z va a ser igual a 8 lambda cuadrado entre 1 más 4 lambda cuadrado. ¿Ok? Tenemos eso. Ahora, esto es cuando sustituimos en 4. Sustituyendo en 3, ¿ok? Entonces nos quedaría que menos z sobre 2 lambda más 2, parece una z, vamos a, más 2 sobre z más 2 lambda z menos 2 entre z, todo esto tiene que ser igual a 0. Saco nuevamente la cuenta, esto me quedaría menos z entre 2 lambda más 2 lambda z igual a 0. Esto va a implicar entonces que z que multiplica a 4 lambda cuadrado menos 1 entre 2 lambda, esto va a ser igual a 0. Esto va a implicar que 4 lambda cuadrado es igual a 1 y esto implica que lambda es más o menos un medio. Teníamos entonces que 4 lambda cuadrado es igual a 1, o sea que lambda es más o menos un medio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sustituyendo esto, ¿ok? Nosotros vamos a obtener, porque fíjense, estamos mirando ahora la ecuación z cuadrado igual a 8 lambda cuadrado sobre 1 más 4 lambda cuadrado, ¿ok? Si nosotros sustituimos los valores de más o menos aquí, o dicho de otra manera, pues sustituimos 4 lambda cuadrado acá, nos quedaría que z cuadrado va a ser igual a 2 por 4 lambda cuadrado sobre 1 más 4 lambda cuadrado, o sea que esto da, aquí da 1, aquí da 1, o sea que 2 entre 2 da 1. Entonces en realidad lo que tenemos que mirar es esto, tenemos entonces que z cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Y de acá entonces tenemos para z los valores más o menos 1. ¿Ok? Esto implica entonces que z vale más o menos 1. Pero nosotros teníamos la relación entre la variable z y la variable y. Nosotros tenemos, rescatemos, nosotros habíamos establecido que y vale 2 entre z. Como y vale 2 entre z, esto va a implicar entonces que si z vale 1, y va a valer 2. Y que si z vale menos 1, entonces y va a valer menos 2. Entonces ya nosotros sabemos que vamos a tener puntos de la forma, por decirles algo, 1, 2, y aquí falta completar con algo. Y acá vamos a tener puntos de la forma menos 1, menos 2, pero acá va a haber que completar con algo más. Entonces para ello vamos a rescatar la otra condición. La otra condición que teníamos era la siguiente. Habíamos dicho que x tiene que ser de la forma menos z entre 2 alfa. Lambda, perdón. Pero ya sabemos que lambda, recuerden, lambda es igual a más o menos un medio. Ya tenemos los valores para lambda. Entonces sustituimos. Vamos a sustituir en todos los casos. Ya conocemos quién es z y quién es lambda, porque tenemos que z vale más o menos 1. Entonces tenemos varios casos, ¿no? Si z vale 1 y lambda es igual a un medio, esto nos implica que x tiene que ser igual a menos 1. Si z es igual a 1 y lambda vale menos un medio, esto va a implicar que x valga 1. Si z vale menos 1 y lambda es igual a un medio, esto nos va a llevar a que x tiene que ser igual a 1. Y finalmente el último caso es mirar z igual a menos 1 y lambda igual a menos 1, menos un medio, perdón. Y esto va a implicar a que x, en este caso, tiene que ser igual a menos 1 otra vez. Entonces, rescatando quién es x, ya tenemos opciones para x, rescatando cómo tenía que ser y cómo tenía que ser z.
nosotros concluimos lo siguiente, que nuestros puntos críticos de la función h van a venir dados de la siguiente manera. Vamos a tener el punto de coordenadas 1, menos 2, menos 1, el punto de coordenadas 1, menos 2, menos 1, perdón, menos 2, menos 1, y vamos a tener los puntos de coordenadas menos 1, 2, 1 y el punto de coordenadas 1, 2, 1. Todos estos son los puntos críticos de mi función h. Y para cerrar el ejercicio tendríamos que ir evaluando en cada uno de ellos. Por ejemplo, mi función, recuerden que nuestra función f de x, y, z no era otra cosa que x por z más y por z. ¿Ok? Y aquí tenemos los valores. Entonces, por ejemplo, la función f de 1, 2, 1 no sería otra cosa que 1 por 1 más y por z, que sería 2 por 1, esto da 3. Después evaluamos, por decirles algo, en menos 1, 2, 1. Si evaluamos en menos 1, 2, 1, entonces aquí sería menos más 2. Menos 1 más 2, esto da 1. Y así sucesivamente. Podemos evaluar entonces ahora, perdonen el desorden, la voy a escribir por aquí, f de, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 1. Evaluando aquí, esto me va a quedar entonces, la regla me dice multiplica x por z. Este por este da 1. Y después multiplica y por z. Y por z da 2. O sea que esto da 3. Y finalmente f de 1 menos 2 menos 1. Entonces multiplicamos x por z. Esto da menos 1. Y multiplicamos y por z. Esto da más 2. Y esto da entonces 1. Que vamos a concluir que aquí y aquí estos dos puntos son máximos relativos. Aquí y aquí, como estas alturas son más pequeñas, este punto y este otro punto son mínimos relativos de la función f, sujeta a las condiciones antes determinadas.